Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otra transmisión. En esta oportunidad quería compartirles la leyenda de la princesa Miao Shan, que dice lo siguiente. Es el cuento o la leyenda de Miao Shan. Al nacer la princesa Miao Shan, los cielos temblaron, cayeron flores y el aire se llenó de fragancia. Había nacido un ser especial. Por desgracia, era la tercera hija de un rey y una reina que deseaban un hijo varón, por lo que fue una decepción. Cuando alcanzó la mayoría de edad, los padres de Miao Shan le exigieron que se casara para tener un yerno que gobernara el reino, pero la princesa se negó, insistiendo en que seguiría un camino religioso. Enfurecido, su padre le asignó las tareas más humildes del palacio, con la esperanza de humillarla para que se casara. La reina suplicó al rey que enviara a Miao Shan a un convento. El rey envió a la muchacha, dando instrucciones en secreto a la abadesa para que le asignaran las tareas más duras. Mientras Miao Shan trabajaba, seres del cielo bajaban para ayudarla. Cuando el rey se enteró de que la princesa seguía negándose a ceder y casarse, se enfadó tanto que ordenó a su ejército que incendiara el convento. Pero una vez más, sus esfuerzos se vieron frustrados. Miao Shan se perforó la lengua y escupió sangre al aire. Su sangre, convertida mágicamente en lluvia, apagó el fuego. Al borde de la desesperación, el rey ordenó que Miao Shan fuera llevada a la plaza pública y decapitada. No fue fácil. La espada del verdugo se rompió a mitad del golpe y su lanza se disolvió. Finalmente, lo único que pudo hacer el verdugo fue estrangular a la muchacha con una cuerda de seda. Pero el tigre del dios de la tierra saltó a la plaza, recogió el cuerpo de Miao Shan y se la llevó, deslizando una píldora de la inmortalidad en su boca. Cuando volvió a la vida, se dirigió a una montaña donde comenzó a meditar, prosiguiendo su entrenamiento espiritual durante 9 años. Tras haber acumulado un terrible karma durante su cruel reinado, el rey enfermó. Nadie podía curarle. Entonces, un monje misterioso apareció en el palacio para decirle: si encuentras a una persona que no tenga ira, pídele que te dé su brazo y su ojo, con los que el cocinero hará una medicina para curarte. El rey no creía que pudiera existir tal persona, pero el monje insistió. No, hay alguien sin ira, está en una montaña cercana. Así que el rey, desesperado, envió un mensaje para preguntar a esta misteriosa persona si daría su brazo y su ojo para salvarle. Y aquí que se trataba de Miao Shan, que se cortó los 2 brazos, se sacó los 2 ojos y se los dio al mensajero. Los convirtió en medicina, se los dio al rey y efectivamente se curó. El rey y la reina fueron a la montaña para dar las gracias a esta salvadora. Cuando la vieron, se quedaron estupefactos al reconocer a aquella mujer mutilada como su hija. Horrorizado y arrepentido, el rey reconoció por fin la crueldad de su persecución de Miao Shan, quien, a pesar de este trato, había estado dispuesta a entregar sus brazos y sus ojos por él. Cuando el rey le confesó lo poco merecedor que era de su sacrificio, Miao Shan replicó: habiendo renunciado a estos ojos humanos, veré con ojos de diamante. Habiendo renunciado a estos brazos mortales, recibiré brazos de oro. Con estas palabras, Miao Shan se transformó en la bodhisattva de 1000 brazos y 1000 ojos, Kuan Yin o Avalokiteshvara. Se elevó sobre sus padres y ascendió al cielo. Bueno, esto es una versión resumida del relato de la leyenda de Miao Shan, que es venerada tanto en algunas sectas budistas como taoístas en China, como en las sectas budistas se la ve como la representación del Buda de la compasión o Avalokiteshvara, y también es venerada en algunas sectas taoístas. Guan Yin, el nombre Guan Yin significa aquel que observa el sufrimiento. Guan tiene que ver con observar, y esta idea de contemplación. Obviamente que es una leyenda y que hay una mitología detrás de esto, pero se trata en este caso de, como se dice, quien oye los lamentos del mundo. De hecho, en Oriente, en China, se dice que los portugueses la encontraron como una representación de la Virgen María, así que hay un sincretismo también con el cristianismo, sería como la forma, si se quiere, así como está el Buda de la compasión o Avalokiteshvara o la Virgen María, ahí se sincretizan en esta figura de Kuan Yin,
que aparece siempre con sus habilidades milagrosas. Cada vez que hay desesperación, es a quien van a pedirle, por ejemplo. También está asociada con la fertilidad. Las parejas que están buscando hijos muchas veces van a los templos a pedirle por una descendencia, entonces tiene muchos atributos. Bueno, esto es lo que quería compartirles. La leyenda en sí obviamente tiene un montón de elementos de fantasía, pero esos elementos tienen un significado que va más allá de la leyenda y tienen que ver con la forma de transmisión de la enseñanza budista también. Les voy a leer brevemente, dice, en la página de Wikipedia. El primer monje budista que se refirió en femenino a Kuan Yin fue Kumarajiva, al traducir al chino el Sutra del Loto en el 406 después de Cristo. En su traducción, 7 de las 33 apariciones del Bodhisattva son de género femenino. Con la introducción del budismo tántrico o Vajrayana en China durante la dinastía Tang en el siglo VIII, fue creciendo en popularidad la representación de Avalokiteshvara con una hermosa figura de rasgos femeninos con vestidos blancos. En Occidente suele erróneamente ser conocida como la diosa de la misericordia, pues suele confundirse con representaciones de los budas y bodhisattvas con dioses. O sea, hay como una... a veces en la figura de un bodhisattva o de un buda también se deifica, a veces por eso se le dice la diosa de, en realidad es como una suerte de ser ascendido. En Occidente, muchos son los que asocian la figura de Kuan Yin con las de las diosas madres y figuras maternas protectoras de otras religiones, tales como Isis en Egipto, Sakti, Parvati, Sita o Radha en el hinduismo. En la mitología taoísta, donde se dan otras historias sobre su origen, que no están directamente relacionadas con Avalokiteshvara, es conocida por los taoístas como Siham Chenren y es considerada una inmortal. Es decir, cada tradición asigna su propia mitología y su propio nombre. Bien, bueno, esto era lo que les quería compartir respecto de la Bodhisattva Kuan Yin. Como cada tradición le ha asignado su nombre, ¿no? Pero la energía se manifiesta, la energía femenina en cada tradición, ¿no? Sí, sí, está presente. Bueno, y está presente mucho también en la cultura china. Si uno va, yo por ejemplo he leído casi 2/3, ¿no? Es una gran novela, Viaje al Oeste, que cuenta los relatos del monje Tang que va hacia la India a buscar la escritura sagrada. Siempre que se encuentran con dificultades, van y piden y Kuan Yin intercede por ellos y los rescata de demonios. Es decir, tiene una gran popularidad en la cultura china en general. Perdón, fíjate Sí. qué sincronicidad, ¿no? Yo no sabía que ibas a leer esto sobre Kuan Yin y lo que yo tengo para leer es sobre la energía femenina y creo que tiene mucho que ver, así que... Bueno, ¿querés leerlo ahora o después de un poco del Bhagavad Gita? Leemos el Bhagavad Gita y luego sigo yo. Dale. Bueno, vamos entonces con el capítulo 15 del Bhagavad Gita de Yogananda. Capítulo 15 del Bhagavad Gita según Yogananda. Se titula Purushottama o el Ser Supremo. Hablando acerca entonces del árbol de la vida, el eterno Ashvata, dice Krishna, ellos, los sabios, hablan de un eterno árbol, Ashvata, con las raíces arriba y las ramas abajo, cuyas hojas son himnos védicos. Quien comprende la esencia de este árbol de la vida es un conocedor de los Vedas. Sus ramas se extienden hacia arriba y hacia abajo, alimentadas por las gunas. Sus brotes son los objetos sensoriales y dirigidas hacia abajo al mundo de los hombres se extienden sus raicillas, que impulsan al ser humano a la acción. El hombre común no conoce la auténtica naturaleza de este árbol, ni su origen, ni su final, ni sus modos de continuidad. En cambio, el sabio, que ha destruido el firmemente arraigado árbol Ashvata con la poderosa hacha del desapego, y que piensa, me refugio en el Purusha primigenio, el único origen del que emanan los inmemoriales procesos de la creación, busca la meta suprema,
habiendo alcanzado esa meta, jamás regresa a la existencia fenoménica. Recuerden, Purusha es el espíritu, sería el espíritu primigenio. Acerca de la morada del inmanifestado dice: sin ansia de honores, libre de ilusión y de pernicioso apego, exento de todo deseo, desligado del par de opuestos, el placer y el dolor, y constantemente establecido en el ser, aquel que se ha emancipado del engaño alcanza el estado de inmutabilidad, donde ni el sol, ni la luna, ni el fuego resplandecen. Allí se encuentra mi suprema morada. Una vez que ha llegado a ella, el hombre jamás renace. Hablando acerca del espíritu, dice: cómo el espíritu se manifiesta en forma de alma. Una parte eterna de mi ser se manifiesta como alma viviente en el mundo de los seres. Atrae hacia sí los 6 sentidos, incluyendo la mente, los cuales se apoyan en Prakriti, sería la materia o la naturaleza. Cuando el Señor, en la forma de Jiva, adquiere un cuerpo, trae consigo la mente y los sentidos, y al abandonar ese cuerpo, también se los lleva consigo, de igual manera que la brisa lleva por el aire los aromas desde sus lugares de procedencia o las flores. Presidiendo la mente y los sentidos del oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato, él disfruta del mundo sensorial. Quienes viven en el engaño no perciben al Señor mientras él habita, abandona o experimenta el mundo de las gunas. Pero aquellos que tienen abierto el ojo de la sabiduría sí que le ven. Los yogis que se esfuerzan por alcanzar la liberación ven que él existe en ellos, pero los impuros e indisciplinados son incapaces de percibirle, aun cuando se empeñen en hacerlo. Has de saber que el esplendor que se manifiesta en la luz del sol, la cual ilumina el mundo entero, en la luz de la luna y en la luz del fuego, procede de mí. Penetrando la tierra con mi refulgencia, soy yo quien sostiene a todos los seres, habiéndome convertido en la acuosa luna, que rige los fluidos. Hago crecer todas las especies de plantas. Al haberme convertido en Vaishvanara, el poder ígneo, yo existo en el cuerpo de las criaturas vivientes y actuando a través de prana y apana, digiero los alimentos, que se ingieren de 4 diferentes formas. Prana también es la energía vital, como el chi. Asimismo, yo resido en el corazón de todo ser. De mí dimanan la memoria y el conocimiento, y también la pérdida de ambos. En verdad, soy aquello que debe conocerse a través de los Vedas. De hecho, soy el conocedor de los Vedas y el autor del Vedanta. Acerca del Espíritu Supremo, más allá de lo perecedero y lo imperecedero, dice: existen 2 seres, purushas, en el cosmos, el destructible y el indestructible. Las criaturas son el destructible y el Kutashta es el indestructible. Pero hay otro, el ser más elevado, al que se designa como el Espíritu Supremo, el Señor Eterno, que impregna los 3 mundos y de este modo los sostiene. Yo, el Señor, trasciendo lo perecedero, Prakriti, la materia, la naturaleza, y también soy superior a lo imperecedero, Kutashta. Por ello, en los mundos y en el Veda, la percepción intuitiva de las almas que se ha emancipado del engaño, se me proclama como Purushottama, el Ser Supremo. Aquel que, liberado ya de la ilusión, me conoce como el Espíritu Supremo, lo conoce todo. Oh Arjuna, él me adora con todo su ser. Así pues, oh Arjuna, te he enseñado la más profunda sabiduría. El hombre que la comprende se convierte en sabio, en un ser que ha cumplido exitosamente sus deberes y sin embargo continúa llevando a cabo las acciones prescritas por el deber. Y aquí termina entonces el 15º capítulo denominado La unión con el Espíritu Supremo, donde aparecen estos conceptos de trascender entonces lo perecedero y lo imperecedero, donde el Espíritu Supremo de alguna manera está habitándolo todo, incluso habitándonos a nosotros mientras estamos vivos y más allá de nuestra muerte también. Bien, bueno, gracias ahí por escuchar. Gracias, Pablo. Bueno, sigo yo. Vamos a leer una historia de un demonio, Mahisasura, en donde en los Vedas, en el hinduismo,
tenemos mucha simbología, ¿no? A través de esas simbologías, enseñanzas, ¿no? Y esta es la historia de Maisasura, un demonio de nombre Maisasura, y nos habla en el momento en que Shiva está sentado, está meditando, y a su mente le llega un pensamiento de cómo puedo enseñarle al mundo el poder de la sagrada energía, la energía femenina, el poder de Shakti, el poder de la madre, el amor que le tiene al mundo la madre. Y decide, Shiva decide bendecir a este demonio, una proyección del mismo. Shiva pasa a ese demonio. Y era tal la bendición de Shiva que fue capaz de hacer unas tapas. Las tapas son disciplina, practicar austeridades, y muy pocas personas estaban a la altura de practicar a ese nivel de austeridades. Pero este demonio había recibido una proyección, una bendición de Shiva, e hizo lo impensable, ¿no? En la cultura hindú muestran cómo describen a estos demonios llamados asuras. Tanto los devas como los asuras lo que obtienen es por la gracia de la divinidad. El objetivo que tiene Shiva es que el mundo conozca el poder y el amor que tiene la madre divina, en la cual se va a encarnar para pelear con ese demonio, Maisasura, el cual este demonio tenía un gran poder en donde se entrega austeridades para obtener el favor divino. El dios Brahma, un ser de neutralidad, responde y sin juzgar las acciones le concede una bendición. Aunque la inmortalidad, que es lo que él pretendía, era imposible, pues todo lo que nace debe morir. Maisasura, en forma astuta, busca hacer que su muerte fuera casi imposible, especificando condiciones extraordinarias para que ocurriese eso. Entre esas condiciones establecía que solo podía ser asesinado por una mujer. Se ve a sí mismo con tal poder y fuerza subestimando a las mujeres, considerándolas inferiores y débiles. Con las bendiciones de Brahma, este se lanza a conquistar los reinos y sume al mundo en una terrible ola de oscuridad, en donde los dioses liderados por Indra se encuentran impotentes y recurren a la Trimurti, compuesta por el mismo Brahma, Vishnu y Shiva, y explican la grave situación, pidiendo su ayuda. La Trimurti acepta ayudar a los devas, sin embargo se dan cuenta que la combinación de la energía de sus tres consortes es la que puede hacer frente a Maisasura. Sin embargo, dicen unos a otros, no podemos enviarlas a ellas. ¿Cómo va a ir Sarasvati, Lakshmi o Parvati? Son demasiado puras contra este demonio. La Trimurti decide pedir permiso a Mahadevi, a Adi, para Shakti, la energía primordial, para crear la forma de Durga. Durga, con todos esos brazos, con todas esas armas, están representando el poder de Shiva, Brahma y Vishnu, y todas las cualidades naturales. A Durga se la ve montando a un león, y es en esta forma que va a combatir al demonio. Mientras este demonio está absorto en sus tapas, en su disciplina, y era tan profunda su meditación y su nivel de absorción que puede ver a futuro lo que va a suceder, en donde ve a una hermosa mujer de pelo negro montando a un león, y al sentir su energía se da cuenta que esa va a ser la causa de su destrucción. Contempla una terrible batalla cuyo desenlace es su aniquilación. Despierta en ese sueño y era tal la disciplina que se sienta a meditar en forma de que había experimentado en el sueño, y se le revela la madre. Al contemplar la forma, olvida todas sus ambiciones personales. Percibe ese poder, percibe a Shakti. En ese momento, experimenta un estado de dicha y se inclina. Ve a la madre y le dice, no quiero nada del mundo, y se rinde a ella diciendo, soy tu devoto y solo quiero una bendición tuya. Acá se dice que el devoto supremo simplemente se entrega y no pide nada. Hay una historia muy linda de Vishnu
en el Bhagavatam Purana que aquel que se le manifiesta la divinidad en cualquier forma y no le pide moksha no es un devoto completo, supremo. La moksha es la liberación final. Eso quiere decir moksha. Mahisasura le dice que no quiere nada de lo que pidió. Solo te quiero a ti, le dice a la madre, y si puedes, una bendición. ¿Cuál es la bendición?, le dice la madre. Quiero participar en los yayas que se ofrecen a los dioses. Quería que se le ofrezcan su parte en los rituales. Devi, viéndole con compasión, le dice, no te puedo conceder esto, porque se quebraría el dharma en el mundo. A los asuras no se les ofrece participación en los yayas. Son solamente para los dioses, para los devas. No puedo concederte eso. Sin embargo, te puedo conceder cada vez que haya una bendición hacia mí, cada vez que haya Durga pasada, siempre la forma de la veneración, me va a estar mostrando a mí y a los devotos en esta batalla contigo. Durga le dice, mientras 10 devotos ofreciéndome algo a mí, tu historia va a ser contada. Pero había un papel que debía suceder. Shiva tenía que demostrarle al mundo el poder y el amor de Shakti. La batalla final tenía que suceder. En el Purana se cuenta cómo entra el miedo en este demonio, sintiéndose diminuto ante la gran fuerza que está por enfrentar. Por más que sea una asura, se percibe como ante el gran poder de la luminosidad de la Madre Durga. Devi, para evitar esto, le borra la memoria al demonio. Ahora sí se entrega con todas sus fuerzas a esta pelea para enaltecer el nombre de Devi. A ver la determinación de Durga, el demonio empieza a cambiar de forma. En un búfalo primero, y Devi, Durga, después de 9 noches, en donde se levanta la fuerza del bien sobre el mal, la fuerza de la energía sobre la inercia. El simbolismo es mágico porque está hablando de nosotros, de nuestra historia. Esto nos representa la cualidad de nuestro ego que está cubierta por la ignorancia. Es este demonio parte de nosotros, ¿no? Que es el que tenemos que trabajar. El ego, cuando no está identificado con la divinidad, cuando no está identificado como conciencia, como eterno gozo, como inmortalidad, va a intentar de 1000 formas preservarse a sí mismo. Si recordamos, Mahisasura es bendecido por Brahma. También las 4 cabezas de Brahma a nivel interno representan a los 4 aspectos del ser. Samkara, que es el ego, Buddhi, el intelecto, Manas, mente sensorial, y Chitta es el sentimiento. A nivel interno peleamos contra Mahisasura. Como practicantes espirituales, hay que combatir con meditación y oración. La madre a través de nosotros se encarga. Los rishis dicen que finalmente la madre va a vencer a este demonio dentro nuestro. Y los sabios decían, permite que la gracia de la divinidad fluya a través de ti. Se dice que una de las bendiciones más grandes es la devoción, porque en la devoción hay entrega, y cuando hay entrega, esa gracia fluye libremente. Te conviertes en un instrumento puro para que la madre te ayude a hacerle frente a este demonio Mahisasura. Son 9 las formas o fases que va asumiendo la madre. El milagro de Devi es abrir los ojos del devoto al milagro de la vida. Nos permite reconocer que el mayor poder místico es reconocer la divinidad propia. Los rishis también decían que el devoto que tiene este estado de gracia contempla el cosmos y su energía, los elementos como manifestación pura y absoluta de la madre. En este estado elevado de conciencia, el universo entero se revela como un reflejo vibrante de la divinidad conectada y animada por el Espíritu Supremo. Se dice en las escrituras del hinduismo que el universo es una combinación de energía. Acá termina la historia de Mahisasura, ¿no? Que se cuenta hasta el día de hoy. Fíjate cómo lo que leíste vos sobre la diosa Lakshmi y, bueno, la energía femenina, y cómo representa acá también en el hinduismo la energía femenina, cómo actúa la energía femenina y lo que produce en nosotros, ¿no? En el buscador espiritual. La verdad que deja una enseñanza. Y como dijimos,
también está lleno de simbología, ¿no? Y creo que en la cultura hindú también nos muestra todas estas enseñanzas. Me gustaría leer algo del Bhagavad Gita tal como es, Dale. Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Vamos a leer el texto 20, que habla sobre el alma. Algo leímos en la clase anterior sobre el alma. Y nos dice así: para el alma no existe nacimiento ni la muerte en ningún momento. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser y no llegará a ser. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Significado, dice cualitativamente, la pequeña parte atómica y fragmentaria del Espíritu Supremo es uno con el Supremo, a diferencia del cuerpo. Ella no sufre ningún cambio. A veces el alma se la llama lo fijo o kutacha. El cuerpo está sujeto a 6 clases de transformaciones. Nace del vientre del cuerpo de la madre, permanece por algún tiempo, crece, produce algunos efectos, gradualmente se deteriora y finalmente desaparece en el olvido. El alma, sin embargo, no pasa por esos cambios. El alma no nace, pero como toma un cuerpo material, el cuerpo nace. El alma no nace allí, el alma no muere. Todo lo que nace también tiene que morir, y como el alma no nace, por ende no tiene pasado, presente ni futuro. El alma es eterna, perenne y primordial. Es decir, en la historia no figura ningún indicio de cuando comenzó a existir, por la impresión en el cuerpo nos produce. Buscamos la historia del nacimiento del alma y otras cosas similares acerca de ella. El alma no envejece en ningún momento, como ocurre con el cuerpo. El supremo anciano, por consiguiente, se siente con el mismo espíritu que tenía en su infancia o en su juventud. Los cambios del cuerpo no afectan el alma. El alma no se deteriora como un árbol ni como nada material. El alma tampoco tiene subproductos. Los subproductos del cuerpo, es decir, los hijos, son también almas individuales diferentes y a causa del cuerpo aparecen como hijos de un hombre en particular. El cuerpo se desarrolla por la presencia del alma, pero el alma ni tiene vástagos ni cambia. En consecuencia, el alma está libre de los 6 cambios del cuerpo. Bueno, ese es el texto 20. Y si me permitís, Sí, leemos un poquito de Ramayana, dale. que habíamos comentado cuando el rey Dasarata manda a buscar a través de su mantra al príncipe Rama, ¿no? Que lamentablemente no iba a elevarlo al poder, ¿no? No iba a ser su sucesor en este momento, sino que a través de una petición de Kekeyi, su consorte, le iba a informar el destierro, ¿no? Vamos entonces a iniciar, a seguir la lectura del Ramayana. Rama, cuando entra, ve a su padre sentado en un sitial en compañía de Kekeyi. Kekeyi era una de sus principales consortes, ¿no? Sita era la madre de Rama. Kekeyi, mostrando el dolor pintado en los rasgos de su cara, desencajada por la pena y por el insomnio, enseguida, prosternado y con las manos juntas, tocó su frente, los pies del rey, e inmediatamente, sin demora, se inclinó de nuevo y rindió el mismo homenaje a los de Kekeyi. Ante la presencia de Rama, que se presentaba ante él con gesto tan humilde, el rey Dasarata no tuvo fuerzas para anunciar la odiosa nueva a este hijo irreprochable y bien amado. Apenas hubo articulado la palabra Rama, permaneció mudo, como amordazado por el flujo de las lágrimas. No pudo decir nada más, ni siquiera elevar sus ojos a este hijo tan querido. Cuando Rama, asaltado por la inquietud, vio la revolución que se desarrollaba en el espíritu de su padre, tan distinta de la que él estaba esperando,
cayó a su vez en el temor, como si hubiese pisado una serpiente. Rama posó sus ojos sobre Kekeyi con mirada consternada y le habló así: «Reina, ¿no habré cometido sin saberlo alguna ofensa contra el amo del universo? ¿Habré caído por ignorancia en alguna falta que ha provocado el furor de mi padre contra mí? Dímelo, obtén de él mi perdón». Ella, que conocía sobradamente la buena fe y la veracidad del joven príncipe, Kekeyi, alma vil, corrompida por las palabras de la mántara era la sirvienta de ella, si recordamos, ¿no? Y le habló así: «Hace tiempo, noble hijo de Ragú, en la guerra que sostuvieron los dioses contra los demonios, tu padre, satisfecho de mis buenos cuidados, me concedió libremente dos gracias. Acabo de reclamarle el cumplimiento. Le pido la consagración para Bharata». Bharata era hijo legítimo de Kekeyi y el rey, hermano menor de Rama. ¿Quieres a tu padre conserve su elevado renombre como fiel cumplidor de sus promesas? ¿O si tú has resuelto mantener con tu propia palabra la veracidad de ellas, abandona la corona, deja el país y vaga por los bosques 7 y 7 años, a contar desde hoy, cubriéndote con una piel de corza como vestido y arrollando tus cabellos como el jata de los anacoretas? Apelo a todas las fuerzas de su espíritu para sostener todo el peso de estas palabras que hubiesen aplastado al hombre más firme. Viendo en la palabra empeñada por su padre como una orden que ligaba estrechamente al hijo, resolvió marchar a los bosques. Enseguida, sonriendo, el buen Rama dio esta respuesta al discurso de Kekeyi: «Sea vistiendo un hábito de corza y con los cabellos arrollados en jabilla, habitaré durante 14 años en el bosque para librar de la mentira la promesa de mi padre. Deseo solamente saber una cosa: ¿por qué no es el rey el que me da esta orden por sí mismo, con la seguridad de que yo, su servidor, obedeceré su voluntad?» Kekeyi le respondió: «Prohibido por un sentimiento de pudor, el rey no osa hablarte por sí mismo. Mientras no hayas dejado esta ciudad para internarte en el bosque, la calma, Rama, no puede renacer en el espíritu afligido de tu padre». El monarca oyó con los ojos cerrados estas crueles palabras de Kekeyi. En el colmo de su dolor, dejó escapar esta prolongada exclamación: «Ah, estoy muerto». Y cayendo nuevamente en la inconsciencia, se ahogó en un llanto de tristeza. Al oír la amargura de este lenguaje horrible para el corazón de su desmesurada crueldad, Rama, a quien Kekeyi había fustigado con el látigo de sus palabras, precipitándose como un fogoso corcel hacia su destierro en la selva, sin desconcertarse, le respondió en estos términos: «No soy hombre que haga de las riquezas el principal objeto de tus deseos, de sus deseos. No soy ambicioso, reina, de una corona. No soy mentiroso. Soy un hombre de alma limpia y de palabra sincera. ¿Por qué desconfías de mí? En cuanto haya dicho adiós a mi padre y me haya despedido de mi esposa, partiré inmediatamente a la selva. Queda contenta. Debes velar porque Bharata gobierne bien el imperio y sea dócil al rey su padre. Esto es ahora a ti un deber imprescriptible y continuo». Después Rama, con el cuerpo inclinado, hubo tocado con su cabeza los pies de su desvanecido padre. Después que hubo dirigido el mismo saludo a los pies de Kekeyi, después de que con las manos juntas hubo descrito un pradakshina alrededor del rey Dasarata y de su vil esposa, salió incontinente del palacio de su padre. Bueno, hasta acá vamos a leer el Ramayana. Nos queda todavía una buena parte del Ramayana, ¿eh? Bueno, gracias, Pablo. ¿Sabes qué? Quería comentarte, estaba escuchando esto en otro texto que hablaba sobre un ritual budista
en el cual se hace una práctica que se llama transmisión oral y se hace esto de leer escrituras. En este ritual, el monje que escribe este libro, que se llama Convertir la mente en nuestra aliada, dice que, bueno, es como un desafío para la mente porque eran horas y horas y horas, era todo el día, varios días, en una recitación a una velocidad que hasta costaba seguir el ritmo y entender, pero forma parte del ritual de transmisión oral. Yo creo que lo que estamos haciendo, aunque sea en pequeñas dosis, si se quiere, aporta en ese sentido de ir escuchando y dejando que esto vaya de a poco resonando, como las canciones, como se dice, cuando las escuchamos la primera vez, entendemos la melodía, después entendemos la letra y después el significado. Totalmente, y las escrituras van elevando el estado de conciencia también, y uno va absorbiendo todas estas enseñanzas, ¿no? Vamos incorporando, entonces creo que lo que estamos haciendo va sumando hasta a nuestro camino espiritual, ¿no? Si podemos seguir un minutito más para leer algo muy cortito, puede ser una partecita de un librito. Sí. Sobre el karma, ¿no? Esto es un libro de Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que habla del karma. Y dice así: la palabra Sankrita Karma significa acción o trabajo, y se refiere también al resultado o consecuencia de dicha acción, y se conoce como ley del karma, la ley de causa y efecto, una ley que se halla ampliamente elaborada en la literatura védica, en la que se explica que es una ley establecida por el Ser Supremo. El Bhagavad Gita, tal como es, explica que la ley del karma es la que regula el tipo de cuerpo material en el que va a habitar la entidad viviente en su siguiente vida. Es decir, que como resultado de nuestras acciones estamos generando nuestro próximo cuerpo material, en el cual vamos a disfrutar o sufrir del resultado de nuestras acciones actuales. En este libro, Srila Prabhupada nos explica que existen acciones piadosas, karma, que tienen como consecuencia una situación de disfrute material, que existen acciones pecaminosas, vikarma, que generan una situación de sufrimiento material y que también hay acciones que generan resultados mixtos. Así, el alma espiritual eterna, conforme a sus actividades en su vida anterior, recibe un nuevo cuerpo material al cual llamamos nacimiento, con un determinado tipo de sentidos e inteligencia, para disfrutar y sufrir de las reacciones a esas actividades. Y cuando ese conjunto específico de reacciones kármicas se agota, a lo cual llamamos muerte, se da inicio a un nuevo ciclo de acciones y reacciones en una siguiente vida. Ese ciclo de nacimientos y muertes recibe el nombre de samsara, la rueda del destino, que puede extenderse por el tiempo ilimitadamente. El alma vieja ascendiendo unas veces a planetas superiores, descendiendo otras veces a planetas inferiores, a veces toma un cuerpo humano, de semidios, de animal, de vegetal, según la evolución, ¿no? Y los va dejando uno a uno para ir tomando otros nuevos cuerpos. Este ciclo de samsara solo puede cortarse cuando se tiene la fortuna de recibir la guía espiritual de un alma autorrealizada, plenamente consciente de Dios, o Krishna. Esa alma autorrealizada nos enseña a llevar a cabo actividades a karma, actividades libres tanto de karma bueno como de karma malo, para que actuemos de una manera pura y espiritual, como resultado de lo cual obtenemos nuevamente nuestra forma original espiritual. Las explicaciones acerca del karma, el destino y el tiempo de ese libro están basadas en las enseñanzas de Su Divina Gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el representante contemporáneo más prominente de la filosofía védica. Como Srila Prabhupada es un alma pura, plenamente consciente de Dios, sus enseñanzas nos permitirán aprender profundamente acerca del karma y el destino, y cómo poder alcanzar el objetivo supremo de la vida, que es ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, al final de esta vida. Bueno, eso es lo que vamos a leer solamente de karma, ¿no?
vamos a seguir en la próxima clase. Bueno, Pablo. Gracias, Pablo. ¿Sabes qué? Gracias. Tenía algo breve acá, si se me permite, ahí de un sutra budista Adelante. para compartir. Bien, entonces vamos a leer acerca de las vicisitudes de la vida o las condiciones del mundo en este sutra que se llama Patama y Dutiyalokadhamma Sutta, del libro En Palabras de Buda de Bhikkhu Bodhi, hablando sobre la diferencia entre una persona común y corriente y otra iluminada. Consiste en cómo las mismas responden a los inevitables ascensos y descensos en la vida. Habíamos hablado anteriormente del sutra de los dos dardos, de que uno es el dolor físico que me produce, por ejemplo, un dardo, el otro es el dolor emocional, diciendo que el dolor emocional también la persona iluminada no lo sufre. Ahora vamos a ver acerca de los ascensos y descensos en la vida. Dice, primer discurso sobre las condiciones del mundo. Estas 8 condiciones del mundo, dice el Buda, monjes, siguen al mundo y el mundo no se separa de estas 8 condiciones del mundo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles 8? Ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Estas 8 condiciones del mundo, monjes, siguen al mundo y el mundo no se separa de estas 8 condiciones del mundo. Ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Estas condiciones en los humanos son impermanentes, temporales y de naturaleza transitoria. El sabio, dotado de atención, habiéndolas comprendido, realiza su naturaleza transitoria. Las condiciones deseables no conmueven su mente y no experimenta aversión por las indeseables. Sus deleites y aversiones se desvanecen, desaparecen, no existen. Habiendo realizado el nirvana, que significa la cesación, sin deseo, sin pena, comprende correctamente que ha trascendido la existencia. Entonces recuerden, siempre lo impermanente se asocia como lo ilusorio en el sentido de que no tiene una realidad, una esencia que permanezca. En el segundo discurso sobre las condiciones del mundo dice, estas 8 condiciones del mundo, monjes, siguen al mundo y el mundo no se separa de estas 8 condiciones del mundo. ¿Cuáles son? Ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Estas 8 condiciones del mundo, monjes, siguen al mundo y el mundo no se separa de estas 8 condiciones del mundo. El ser ordinario, no informado, monjes, experimenta ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. También el discípulo noble, informado, monjes, experimenta ganancia y pérdida, fama y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Aquí, monjes, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de esfuerzo? ¿Cuál es la diferencia entre el ser noble informado y el ser ordinario no informado? Venerable Señor, nuestras enseñanzas tienen su origen en el sublime. Tienen al sublime como guía, tienen al sublime como refugio. Sería bueno, Venerable Señor, que explicara el significado de estas palabras. Habiéndolo escuchado el sublime, los monjes lo preservarán, le dicen al Buda. Si es así, monjes, escuchen, pongan buena atención a lo que diré. Sí, venerable señor, respondieron los monjes al sublime. Y el sublime dijo esto. Cuando el ser ordinario, no informado, obtiene ganancia, él no considera así. He obtenido esta ganancia. Esta es impermanente, insatisfactoria y de naturaleza transitoria. No comprende esto de acuerdo con la realidad. Cuando obtiene pérdida, cuando obtiene fama, cuando obtiene fracaso, cuando obtiene crítica, cuando obtiene elogio, cuando obtiene felicidad, cuando obtiene sufrimiento, de la misma manera, él no considera así. He obtenido este sufrimiento, este es impermanente, insatisfactorio, de naturaleza transitoria. No comprende esto de acuerdo con la realidad. Entonces, la ganancia se apodera de su mente, la pérdida se apodera de su mente, la fama se apodera de su mente, el fracaso se apodera de su mente, la crítica se apodera de su mente, el elogio se apodera de su mente, la felicidad se apodera de su mente, el sufrimiento se apodera de su mente. Él se deleita con la ganancia obtenida, se contraría con la pérdida obtenida, se deleita con la fama obtenida, se contraría con el fracaso obtenido, se contraría con la crítica obtenida, se deleita con el elogio obtenido,
se deleita con la felicidad obtenida, se contraría con el sufrimiento obtenido. Él, así, deleitándose y contrariándose, no se libera del nacimiento, de la vejez y de la muerte, de la pena, del lamento, del dolor, del pesar y la desesperanza. No se libera del sufrimiento. Pero monjes, cuando el discípulo noble instruido obtiene ganancia, él considera así: he obtenido ganancia. Esta es impermanente, insatisfactoria y de naturaleza transitoria. Comprende esto de acuerdo con la realidad. Cuando obtiene pérdida, cuando obtiene fama, cuando obtiene fracaso, cuando obtiene crítica, cuando obtiene elogio, cuando obtiene felicidad, cuando obtiene sufrimiento, él considera así: he obtenido este sufrimiento. Este es impermanente, insatisfactorio, de naturaleza transitoria. Comprende esto de acuerdo con la realidad. La ganancia no se apodera de su mente. La pérdida no se apodera de su mente. La fama no se apodera de su mente. El fracaso no se apodera de su mente. La crítica no se apodera de su mente. El elogio no se apodera de su mente. La felicidad no se apodera de su mente. El sufrimiento no se apodera de su mente. Él no se deleita con la ganancia obtenida, no se contraría con la pérdida obtenida. No se deleita con la fama obtenida, no se contraría con el fracaso obtenido. No se contraría con la crítica obtenida, no se deleita con el elogio obtenido. No se deleita con la felicidad obtenida, no se contraría con el sufrimiento obtenido. Él, así, no deleitándose y no contrariándose, se libera del nacimiento, de la vejez y de la muerte, de la pena, del lamento, del dolor, del pesar y de la desesperanza. Se libera del sufrimiento. Esta, monje, es la diferencia entre el esfuerzo que hay, es la diferencia entre el ser noble informado y el ser ordinario no informado. Bien, bueno, esta es entonces estos dos extractos de los sutras acerca de las condiciones del mundo y las diferencias entre el ser ignorante, como se dice, y el discípulo noble informado, que no se deja atrapar por estas distintas sensaciones y por lo tanto se libera del sufrimiento. Esto mismo aparece en otras tradiciones también, de ser indiferente. En el taoísmo se dice ser indiferente a la crítica y al elogio, a la ganancia de la pérdida, es decir, tratar de mantener un estado de ecuanimidad frente a las distintas vicisitudes de la vida. Bien, esto es lo Sin apegos. Sí, los apegos, exacto. Muy lindo, Pablo. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Bueno, gracias ahí por acompañar de ese lado también. Pablo, Sí, acá podés cortar la grabación. sí. Bueno, Dame un ya, segundo. cortala. Que te